Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Muchas mujeres se quejan de que ir al médico a causa de presentar cualquier síntoma con frecuencia son diagnosticadas casi de inmediato, con estrés o con algún trastorno psicológico, por lo que se sienten que existe cierta tendencia a minimizar sus problemas de salud, considerándolos como respuesta a algo emocional o que simplemente le está pasando. Asegura que son pocos los médicos que realmente estudian a fondo los síntomas presentados, que realizan pruebas especializadas y que toman en serio lo que ellas manifiestan. De alguna forma indican que por su género, por ser mujeres, sienten una mayor inclinación por parte de los médicos a creer que todo lo que sufren es un asunto psicológico y no necesariamente una enfermedad física. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. He estado teniendo frecuentes dolores de cabeza que me imposibilitan para realizar mis actividades diarias. Fui al médico, pero sin siquiera examinarme ni indicarme pruebas, dijo que era por estrés. No conforme con esto, acudí a otro doctor, quien al principio quiso hacer lo mismo, pero yo exigí análisis más profundos. Al final, resultó que tenía problemas con la presión. ¿Por qué sucede esto con las mujeres? ¿Por qué no se toman en serio nuestros problemas de salud? Contamos en el estudio con la gerente del Departamento de Atención al Usuario de la Plaza de la Salud, la licenciada Kenia González, con quien vamos a darle respuesta a este caso. Bienvenida. Hola, Elaine. Este tema me fascina porque el tema de las mujeres y sobre todo en salud es un tema importante. Yo particularmente como mujer lo he vivido, he tenido este mismo caso que no se he prestado atención a una sintomatología que presento, pero me imagino todas las mujeres que también cuando llegan a consulta le dicen, no, eso es que tú estás menopáusica. O sea, tenemos una situación en ese tema. Háblanos un poquito de esto, Kenia. ¿Por qué sucede esto? Así es, mira, Elaine, lo primero es que cuando un paciente acude a una consulta, no importa si es una mujer, si es un hombre, el médico debe hacer una exhaustiva historia clínica donde pues se evidencie o se complemente un diagnóstico para el paciente. Esa historia clínica, para que el médico la realice, pues debe estar acompañada de la anamnesis o de preguntas del histórico del paciente, igualmente de un examen físico, un exhaustivo examen físico que incluye toma de presión arterial, signos vitales del paciente y obviamente pues el médico también debe complementar el examen del paciente ya con pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes, dependiendo de la situación del paciente para entonces poder construir un diagnóstico. Es importante que el médico no se haga pues una presunción de la situación del paciente sin evidenciar con pruebas y complemente esa historia clínica. El problema que tenemos, Kenia, y es una situación del sistema, no se supervisa. Tú sabes perfectamente, y sobre todo en los hospitales de este país, que todo es muy precario. O sea, estamos hablando de que para tú conseguir una cita, tú tienes que ir, o sea, es un proceso tan tedioso que me imagino que una mujer que vaya con un problema, vamos a decir, un preinfarto. En el caso de las mujeres, los preinfartos a veces ni síntomas específicos te pueden presentar, tú puedes sentir ciertas molestias y realmente no darle importancia. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿qué podemos hacer las mujeres? Mira, es importante que las mujeres cuando visiten o cuando tengan una condición clínica vayan al centro de salud y visiten el primer nivel de atención. ¿Cuál es el primer? ¿Cuál es el primer nivel de atención? Exacto. Precisamente es lo que es salud familiar o medicina interna o medicina general, donde el médico va a hacer una evaluación completa del paciente. Regularmente el paciente, por ejemplo, tiende a ir o le gusta ir a un subespecialista de entrada. ¿Qué es un subespecialista? Por ejemplo, una mujer tiene un dolor de cabeza y pensamos inmediatamente en visitar al neurólogo. No debe ser el neurólogo quien primero vea al paciente, debe verlo un médico de salud familiar, donde en base a la evaluación que haga del paciente determine a qué corresponde ese dolor de cabeza. Si ya el médico de salud familiar entiende que es un problema neurológico lo que está causando esa situación, pues entonces lo va a referir a un especialista en neurología, pero esa condición de ese dolor de cabeza puede estar relacionada con una hipertensión arterial, puede estar relacionada con otro tipo de problemas que pueda tener la mujer. Entonces es importante que siempre iniciemos visitando a un médico de base, a un médico de salud familiar. Por ejemplo, en el caso de nuestro sistema,
hay que seguir fortaleciendo la atención primaria, hay que seguir fortaleciendo que el paciente vaya a ese primer nivel de atención, como decíamos, para que entonces puedan ser referidos en base a su condición a un nivel superior. Y lo ideal sería también que pudiéramos hacer medicina preventiva. O sea, que no esperemos que la enfermedad se presente, porque en el caso de nosotras las mujeres que estamos ahora mismo trabajando, estamos en la calle, pero también tenemos la casa, la crianza y una serie de cosas, estamos teniendo hasta a veces más estrés que los mismos hombres, por una situación de que al final de cuentas nos hemos puesto más cosas, pero no nos han quitado las que teníamos antes. Claro. Entonces estamos viendo enfermedades que quizás años atrás solamente se veían en el mundo masculino. Ahora mismo tenemos una incidencia muy alta de problemas cardíacos en las mujeres, que antes supuestamente las hormonas nos protegían. Ahora mismo ya no tenemos ese sistema precisamente por cómo estamos viviendo. ¿Qué ves tú, que estás ahora mismo en uno de los centros que es la Plaza de la Salud con más prestigio y muy respetado? ¿Qué ves tú en ese ambiente, sobre todo de las enfermedades que impactan a las mujeres? ¿Qué estás viendo tú a nivel de consulta, a nivel del centro? ¿Qué son las cosas que nosotras como mujeres estamos siendo afectadas? Mira, definitivamente nosotros tenemos como sistema que movernos a una educación preventiva para el paciente, o sea, promover lo que es la salud preventiva para el paciente. Nosotros estamos trabajando bajo un sistema reactivo totalmente, donde el paciente va al médico cuando ya tiene síntomas. Regularmente cuando el paciente tiene síntomas, pues ya hay una condición. Entonces tenemos que comenzar a educar a la población para que por lo menos una vez al año se haga chequeos preventivos, se haga sus chequeos generales donde se puedan prevenir ciertas condiciones. Obviamente hay factores como país que están prevaleciendo mucho en afectar la salud de la mujer. Estamos hablando de que nosotros ya como mujeres tenemos una carga laboral igual o más incluso que los mismos hombres. Aparte de eso, pues está el tema de las responsabilidades del hogar y pues obviamente estamos expuestas a altos niveles de estrés. Igualmente estamos comiendo, por ejemplo, de manera desorganizada. La alimentación juega un papel fundamental en todo el tema de algunos factores que estamos viendo a nivel de salud. E igualmente tener una vida pues sedentaria con falta de ejercicios, por ejemplo. Entonces es importante que podamos manejarnos a nivel de una salud preventiva para poder pues minimizar o para poder reducir los factores de riesgo que estamos teniendo las mujeres. Estamos viendo muchas situaciones, por ejemplo, de mujeres jóvenes ya con hipertensión, con diabetes, con altos niveles de estrés. No, y el tema de los accidentes cerebrovasculares que estamos sufriendo en personas jóvenes, o sea, estamos hablando de personas de 30, 40 años, precisamente por el mismo estilo de vida en que estamos llevando. Así es. Kenia, el tema también de la ginecología, porque la mujer como el ginecólogo se convierte en su aliado, es como su médico de cabecera, y cuando hablamos de ginecólogo, hablamos de una especialidad que no abarca otros temas. Entonces, para poder sacar a la mujer de ese médico de cabecera que es ginecólogo es difícil cuando no tenemos un sistema que es amigable para poder recibir a esa mujer y darle un trato, vamos a decir que es respetuoso, de atender que no es loca que está, no, que no es menopáusica, que no es que la menstruación la tiene, vamos a decir que alterada. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en el caso de estas mujeres que quizás tienen un ginecólogo y lo tienen para todo? O sea, es el médico que le resuelve todo a ella y a su familia. ¿Cómo podemos motivarla para que realmente asista y entienda que hay otros médicos que pueden ayudarla? Así es, como decíamos, yo pienso que en la prevención y en la educación de las mujeres que está la clave. Por ejemplo, en el país desde hace varios años se comenzó a promover la formación de médicos familiares. Y en el caso del Hospital General de la Plaza de la Salud fue el pionero en ese sentido y fue pues donde se inició la formación de médicos familiares y se creó el Centro de Atención Primaria. En el caso de los médicos familiares, su formación contempla incluso el examen ginecológico, el examen de Papá Nicolau, e incluye pues una investigación exhaustiva del entorno familiar del paciente. O sea que estamos hablando de que el paciente que va, por ejemplo, la paciente que va donde un médico de salud familiar pues va a recibir una evaluación completa acerca de su condición de salud. Y era lo que decía, pues es importante pues comenzar a promover
en las mujeres el tema de la prevención desde un punto de vista integral, donde yo pueda pues recibir esa evaluación completa. ¿Y esos médicos familiares solamente están en la Plaza de la Salud? O sea, no tenemos esos médicos familiares en los hospitales. Hay otros hospitales y centros de salud que ya tienen dentro de su cartera de servicio las consultas de medicina familiar y que ya tienen médicos familiares formados. Ay, qué bueno. O sea, que realmente estamos avanzando en esa parte. En ese sentido sí estamos avanzando, pero hace falta que nuestros pacientes también pues confíen en ese sentido. A veces el paciente llama y cuando se les recomienda que vaya a un médico de salud familiar, pues generalmente quiere un subespecialista, sin que necesariamente tengan una condición para ir allá. Sí, es que ameritamos realmente una educación para que podamos entender cómo funciona de la mejor manera el sistema. Así es. Ya para irnos, darle unas cuantas recomendaciones rapiditas a las mujeres que nos están viendo para que puedan mejorar y mantener su salud. Bueno, pues importante, por lo menos una vez al año, visitar al médico a nivel de medicina preventiva. Importante que no se queden calladas. Cuando tengan algún tipo de situación, algún tipo de síntoma y visiten a su médico, siempre pues exijan una historia clínica completa, exijan que se profundicen con sus análisis complementarios. Si usted no queda satisfecha, háblelo de manera abierta con su médico, hágale preguntas. No tenga miedo, no tenga temor. Eso es muy importante, Elaine, porque a veces vemos al médico como una figura, Dios, digámoslo así, endiosada. Ajá. A veces le tenemos miedo, nos quedamos con dudas. Entonces es importante que esos 15, 20 minutos que nos dedica el médico para la consulta, que nosotros podamos ahí pues preguntar todo lo que se nos ocurra, que sea importante acerca de la condición que estamos teniendo. Muchísimas gracias, Kenia. El tiempo en televisión es corto, pero agradecemos muchísimo que hayas venido a apoyarnos con este tema. Es un placer, Elaine. Gracias. Es vital prestar atención al tema de salud y sobre todo el tema de género, ya que esta tendencia de minimizar los problemas de salud de la mujer solo por ser mujer es cada vez más creciente, está aumentando. Que la mujer suele manejar niveles más elevados de estrés o se considere más emocional no tiene que ver con su estado de salud, sí puede afectarlo. Su derecho es ser evaluada por completo para así poder obtener un diagnóstico real y ser tratada con el tratamiento oportuno. Con esto termina Respuestas y me voy súper satisfecha porque compartimos un contenido que se traduce en salud y sobre todo en herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida. Los invito a que puedan entrar a respuestas.com para que puedan ver todos los artículos que siempre subimos a nuestra página web y que vuelvan a sintonizarnos aquí en NSDN en otra entrega. Me despido cordialmente y espero verlos pronto aquí en NSDN. Hasta la próxima.